Impecable. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muy linda, muy linda. Muchas gracias. Un nuevo mano a mano. Y cada vez que yo arranco con esto y charlamos y dialogamos, siempre me imagino un título. Entonces te tiro este título que posiblemente sea El agrónomo, emprendedor y embajador en 176 países. Fíjate lo que te digo, seguramente 176 países te habrá sorprendido. Agrónomo, emprendedor, hay muchos, pero bueno, en el caso de él tiene una larga historia y además esto, ¿no? Ser embajador en 176 países. Hugo Cetrangolo, amigazo, un gusto verte. También para mí un gusto. Qué bueno Ricardo. que estés acá, qué bueno que estés acá. Bueno, Hugo lo conozco hace mucho tiempo, lo admiro muchísimo. Un día me invitó, yo creo que hará 20 años, 21 años, cuando junto con Marcelo Regunaga hicieron el programa de agronegocio de San Andrés. Que Sí. pasaron un montón. A veces es impresionante. Yo no me doy cuenta de la cantidad de gente que pasó, porque cada vez que voy a un evento aparece alguno. No, no fui alumno tuyo. ¿Dónde? No, fui en el programa, qué sé yo. O sea, gente que está en empresas recontra bien ubicado y ese posgrado le dio vuelta a la cabeza. Bueno, vamos a empezar por esto. ¿Por qué estudiaste agronomía vos? Es un misterio para mí. Mira vos, Creo ¿y tu que hermano también agrónomo? También O sea, agrónomo, mi padre médico, Mirá. así que nada que ver. Pero bueno, de chiquito me imaginaba, por supuesto, sin saber lo que era la agronomía, ¿no? Un poco que me gustaba el campo. Puede ser que un tío de mi madre era agrónomo, uno de los primeros agrónomos de la Universidad de La Plata, justamente, porque no existía la Universidad de Buenos Aires, alguien nacido en el siglo XIX, y alguna vez fui al campito que tenía él en Santa Lucía, ahí en el norte de la provincia de Buenos Aires, y puede ser que ahí me haya gustado, pero bueno, tampoco sabía exactamente lo que era la agronomía. Yo entré a la facultad a los 16 años, viste, la verdad que era como una nueva actividad, y bueno, lo fui descubriendo con el tiempo lo que era la agronomía. Pues sabés que mi viejo también médico, mis tíos médicos, yo también rodeado de eso, y bueno, yo agarré y me metí en medicina. Así que arranqué con medicina y después agronomía. Pero hay un tema que me parece que debe ser común a vos y a mí, que es agronomía en esa época, ¿no? Hace unas cuantas décadas. ¿Qué era ser agrónomo cuando uno no de repente no tenía campo, ¿no? Y vos tenías que casi que reinventar la profesión, ¿no? Decir, ¿para qué estoy yo? ¿Vos te acordás que había muchos abogados que administraban los campos? Sí. Era raro tener un agrónomo. Vos estabas en el INTA, las empresas casi no tenían, ¿no? Década de 70, 80. ¿Cómo fue para vos esos inicios? Mira, los inicios fueron como todos, de a poco, ¿no es cierto? Fui creciendo en la profesión. Creo que el lugar donde yo me inserté mejor y que fue lo que me catapultó el resto de la profesión fue ACREA, ¿no es cierto? Eso fue, sí es cierto, ¿viste? O los agrónomos trabajaban en empresas, pocos había, en el INTA sí, era una salida laboral, y bueno, y si uno no tenía Administradores de campos eran pocos. y gente conocida de otros que tenían campos, ¿no es Claro, cierto? claro, y, sí, digamos, sí. y había grandes administraciones en ese momento, algunas pocas perduran, ¿no es cierto? Pero siempre se relacionaban entre sí, y bueno, yo me inserté Y ser en asesor CREA tampoco era fácil. No, Habrá que ver bueno, que se coasesor, había que remar, ¿no? El sistema era bastante bueno. En esa época no había cursos de asesores, sino que había como entrevistas. Uno acompañaba a asesores. Sí, yo sí. lo acompañé bastante tiempo, digamos, a Vidal Aponte, que mirá era vos. un agrónomo Sí, buenísimo. destacado en la época Especialista esa. en pasturas era, ¿no? Vidal Aponte sí, en Tambo, sobre todo, en la cuenca del Salado. Y bueno, y uno aprendía, lo acompañé a Gustavo Lumber, que había estado en la cátedra junto con Gustavo, que otro agrónomo excepcional, y bueno, y ahí me inserté, iba a las charlas técnicas y eso, y bueno, y un día me postularon para 2 ternas, una en el CREA Luján y otra en el CREA Santa Fe. El sistema era así, que había en aquella época. ACREA postulaba, cuando había un CREA que le pedía un asesor porque no tenía a alguien para que reemplazara al asesor anterior, o un CREA nuevo, entonces proponía una terna, iban los asesores al campo, cada uno individualmente, ¿no es cierto? Y después el CREA elegía. A mí me eligió el CREA Santa Fe. Yo entré como asesor del CREA Santa Fe cuando tenía 23 años. Mirá vos, qué desafío. Yo la verdad que después les pregunté a los miembros del CREA, que continúo a pesar que hace 40 años, más de 40 años que dejé el CREA, estuve 9 años ahí, le pregunté cómo fue que me contrataron, porque contrataron a un agrónomo de 23 años para que los asesores, gente que tenía todo campo de toda la vida, era como, y dice, no, porque nos gustó, porque vos no nos decías qué teníamos que hacer, sino que preguntabas mucho y después dabas opiniones. Y creo que eso por ahí fue la llave.
Había grandes asesores en el grandes asesores, adulto, ¿no? claro, estaba Marcelo Fulón estaba, Marcelo Fulón, el Enrique general, sí, y después estaba Quique Gobé, claro, en trigo, Foller en maíz, sí, había grandes asesores. Lesser en lechería, que era un personaje impresionante, lo que sabía y la calidad humana, ¿no? Luis González Victorica, sí, muchos de esos los conocíamos. Sí, a todos, pero era una generación un poco mayores que yo, ¿no? Así que, bueno, y así fue como me inserté. Del CREA pasé a algunos trabajos particulares, después alguna administración, como el caso de la tijereta y eso, y ahí fui creciendo en la profesión. Siempre muy conectado con la docencia en la UBA, ¿no? Bueno, yo fui docente de la UBA, ya me da vergüenza decirlo, porque aún tengo una designación de profesor titular ad honorem, pero entré el 2 de mayo del año 70 como ayudante, tenía 19 años y era ayudante de climatología, que era una materia de segundo año. Y bueno, sí, imagínate, si del 70 ahora pasaron 55 años, y sigo estando ahí, doy unas pocas clases por año, porque ahí está, bueno, Gustavo Moseri a cargo de la cátedra, que esto fue todo mi equipo, bueno, quedó a cargo de la cátedra, por supuesto. Y Gustavo ha sido un discípulo fabuloso, ¿no? Te orientaste mucho en extensión, ¿no? Sí, yo tenía un perfil mucho más de extensión que de investigación. Después, claro, con los concursos y todo eso, que la UBA, viste, es bastante rigurosa en ese tema de los concursos. Por supuesto, tuve que seguir haciendo investigación, hice el doctorado en España, todo eso. Pero la realidad que fue también una lucha. Estuve en el consejo directivo de la facultad, en distintas comisiones, y ahí la verdad que era un conflicto con los investigadores puros, ¿no? Es decir, que menospreciaban a los que los que estaban en el campo. Claro. Así que... Y decime, ¿cuándo empieza esto tuyo, ¿no? Esto que ya, yo no sé si llamarlo hobby o qué, pero es una pasión tuya desde que yo te conocí, ¿no? Yo te conocí, me acuerdo, te preguntaba, ¿y estuviste en el Transiberiano? Sí, ¿y estuviste en el Orient Express? Sí, y habías estado en lugares increíbles, ¿no? Y ahora yo recién me entero que 176 países, pensé que eran menos. ¿Cómo arranca ese bichito de viajar y cómo fuiste haciéndote tiempo para este hobby tuyo? Bueno, yo creo que hubo distintas etapas, ¿no es cierto? A mis padres les gustaba viajar y cuando éramos chicos nos llevaban excursiones a Patagonia con el auto, al norte, bueno, todo eso, quizás eso quedó una semilla. Después yo fui a estudiar a Italia en el año 84, gané una beca del gobierno italiano para estudiar comunicación para el desarrollo rural. Ahí estuve 3 meses. Y a partir de ahí empecé a viajar esporádicamente. Por un lado, porque trabajaba mucho, por otro lado, por cuestiones económicas, ¿no es cierto? Claro. De que viajar en Europa era caro, ¿no es cierto? Sigue siendo caro, pero me parece que antes era más caro todavía. Y empecé a viajar. Y después empecé a hacer algunas otras cosas que ya eran de un viajero más experimentado, no ir a recorrer los países europeos. Bueno, he hecho, por ejemplo, viajar por tierra desde Nueva York a Buenos Aires, ¿no es cierto?, en medios públicos, salvo el tramo del tapón de Darién, ¿no es cierto?, ahí entre Colombia y Panamá, pero y después me convocaron, hubo un trabajo que se llamaba Viastat, muy largo, que habrá sido en el 2007, 2008, del Banco Mundial, la UNESCO, la FAO, la ICA, el BID y demás, todas las agencias de estas que se ocupan de internacionales, que teníamos que responder una pregunta. Seríamos casi un centenar de consultores, ¿no es cierto?, de todo el mundo, y estaba dividido por continentes, y la pregunta era ¿cómo se puede disminuir la pobreza y el hambre desde la ciencia y la tecnología? Mirá qué pregunta. Es una pregunta. A mí me encomendaron, fui coordinador de una de las comisiones de Latinoamérica. Y esto, como todos estos organismos que dilapidan los recursos, hay que decirlo también así, todas las reuniones eran una en Nairobi, la otra en Sri Lanka, en Sudáfrica, ¿viste? Bueno, te ibas con todos los gastos pagos. Sí. No pagaban honorarios, pero sí pagaban todo este movimiento.
Y entonces, ya que había hecho antes, ¿viste? Cada vez que iba a un lugar, me tomaba 2 semanas después y recorría otros países y volvía. Y yo creo que ahí fue donde salió esto de conocer mucho del mundo, ¿no? Y bueno, y después sí, hice muchísimos viajes, me gusta, trato de viajar solo, por mi cuenta, no viajo con agencias, salvo en el caso de África, que es más complicado viajar. Ahí tengo un grupito que somos 4 amigos, que viajamos 2 españoles y un argentino que vive en Asunción, y entonces nos organizamos para viajar todos los años, hacer un viaje, recorrer 2-3 países de África, y a veces lo hacemos por nuestra cuenta, y algunos países que son más fáciles, otros con guía, porque son más difíciles, ¿no? ¿Cuántos países fuiste de África? No sé. África es el continente que menos países conozco. Son 55 países en total. ¿Habrá sido así, 7, 8? No. Quizás 15 o 20, seguramente. Muchos. ¿Cuál fue el más peligroso? Bueno, porque hay lo más peligroso, ¿no?, que me pasó, pero por circunstancias, ¿no es cierto? Fue una vez en Kenia que íbamos a ver los gorilas a Uganda, y resulta que ahí se desató una mini guerra civil, y entonces tuvimos 3 días en un campamento que no podíamos salir de ahí, y bueno, hasta que nos avisaron que se podía ir al aeropuerto, y llegamos con lo que teníamos puesto. Yo tenía una valija, porque era uno de las reuniones estas del IASTAT, y tenía una valija en el Hilton de Nairobi. Chau, y cosas. No, después la recuperé porque volví a pasar por ahí y me mandaron la maleta por un taxi, pero la realidad que llegó Ezeiza a la maleta sin abrir, todavía envuelta, mirá como había salido, porque era la que llevaba la ropa, claro. Y mi mujer también, la ropa para las recepciones y cosas así. Así que ahí fue la única vez, y después el año pasado tenía 2 tours contratados, uno a Afganistán y otro a Irak, y el de Afganistán se canceló porque en la misma agencia, que es una agencia que yo viajo frecuentemente a países más raros, tuvieron un atentado en Afganistán y mataron a 3 pasajeros y a 2 en el viaje anterior al mío. Y después Irak fue justo en un momento que se cerró el espacio aéreo porque Israel le tiraba misiles a los iraníes pasando por arriba de Irak, entonces se cerró el espacio aéreo y entonces se canceló ese viaje. Mi visión con este tema, porque a todo el mundo le parece que es un lugar peligrosísimo a esos países, es que el riesgo que te pase algo es muy bajo, porque no es que haya atentados todos los días, sino esporádicamente hay atentados, pero claro, si hay un atentado, el problema es grave. Claro, y tenés que ir además con gente profesional. Sí, con gente local. Que tiene el idioma, que abre las puertas, que conoce quién es quién, es como meterte, qué sé yo, en la boca de noche tarde. No, evidentemente no. Y hay países que, bueno, los dejamos de lado. Este año fuimos con este grupito a las Guyanas, a las 3 Guyanas, porque íbamos a ir a la República Democrática del Congo, y cuando analizamos bien la situación, no daba en materia de seguridad, ¿viste?, para ir ahí, entonces cancelamos, ¿viste? Y otros países muy lindos como Mali y demás. Hoy en Sudán, digamos, que tiene unas mezquitas interesantes y unas pirámides interesantes, tampoco se puede ir, ¿viste? ¿A Gaza fuiste? ¿Cómo? ¿A Gaza? Sí, pero antes de todo esto. ¿Conociste Gaza? Sí, conocí. ¿Vos sabés que siempre tuve la curiosidad ir a Israel y Gaza? No, cuando fui a Israel, entonces pasé a Gaza. ¿Estuviste en la costa? Porque uno mira fotos de lo que fue y siempre tenía la idea de que era un lugar totalmente, qué sé yo, muy golpeado, ¿no?, antes de la guerra. Pero la parte de las playas y edificios, ¿caminaste por ahí? Mira, lo que pasa es que uno tiene una imagen que se imagina que todos estos países son totalmente subdesarrollados, y la verdad que no es así. Hay muchos lugares que están muy bien, que son totalmente seguros, que hasta son bonitos, ¿no es cierto?, para visitar. Por el Líbano, por ejemplo. El Líbano tiene una costanera, Beirut tiene espectacular, y unas cosas, claro. Y después tenés todas las imágenes derruidas de los misiles, las bombas, las cosas, pero
Yo creo que lo más importante en los viajes es aprender, hablar mucho, tratar de hablar mucho con la gente, mirar mucho. Creo que uno te cambia la cabeza, viajar te cambia la cabeza y tus opiniones no son las mismas que si no hubieras viajado, ¿no? Aparte tenés una cancha bárbara, ¿no? Porque uno siempre está, sale el avión, no sale, me colgó 10 horas, tengo que hacer tenés que hacer de repente un empalme con otro avión y tenés 1 hora y estás cortando clavo. Eso ya es como que es súper estresante. Lo manejás más tranquilo. No, más tranquilo no. Te estresa lo mismo. En el último viaje tomé 17 vuelos y alquilé 5 autos, digamos, distintos, en distintos lugares, ¿viste? Y siempre te genera... hay que tener una cancha bárbara para sí, pero sobre todo también para planificarlo, hay que dedicarle mucho tiempo a planificar eso, porque, ¿viste? Para conseguir los vuelos, no, porque tiene 1 hora y media de conexión, ¿no? Ese no, o saco estos que tienen la misma compañía, hace la conexión, porque si se pierde el avión, bueno, al otro día, si son 2 compañías distintas, tenés otro problema. Sí, le dedico bastante tiempo a eso. ¿Cuál te resultó más desafiante agronómicamente? ¿O cuáles? ¿No? ¿Países? Sí. Seguramente Ucrania debe haber sido... No, cuando yo conocí Ucrania, recién estaba cambiando, después de la Unión Soviética, recién estaba cambiando la agricultura, vi muy pocos buenos cultivos, había algunos, pero muy pocos cultivos de girasol lindos. ¿Cómo crecieron después, no? Porque girasol, trigo, sí, por eso, pero yo lo habré ido hace, en el 91 cayó, por ahí fui en el 2000, no sé, hace 20 años, o 25 años, no sé. La verdad que no me acuerdo cuándo fui, pero no me impresionó también. El país que siempre impresiona con la agricultura es Estados Unidos. Claro. La verdad que cuando vos ves y todos los maíces perfectos, todas las hojas perfectas, la verdad que eso es una maravilla, ¿no? La agricultura es una maravilla. ¿Y Europa y todo este tema, vos como extensionista, ¿no? Este tema de las distancias periurbanas, cuando viajás, vas a Francia o lo que sea, ves la casa y al lado el cultivo que prácticamente le flamea al lado de la ventana, ¿no? ¿Cómo viviste? Vos sabés que lo que más me impresionó, una de las cosas que más me impresionó cuando fui ahí a estudiar Italia en el 84, fue justamente eso. Que yo estudié en Lucca, que es una ciudad hermosa de la Toscana. Italiano lo manejás perfecto. Sí, ¿no? lo aprendí ahí, pues no lo sabía, pero lo aprendí. Y ver que donde tienen, no sé, 5 metros y medio metro de ancho, ponen una hilera de maíz. Donde tiene 1 metro cuadrado ponen una vid que va para el otro lado. Eso me impresionó porque el desperdicio, digamos, y además que el camino llega acá y al otro lado del cultivo, del hilo del alambre, claro. A 1 metro empieza ese aprovechamiento de la tierra, realmente y la calidad de los cultivos, porque también son muy buenos, ¿no es cierto? Están muy bien hechos, ¿no? Gastarán muchos insumos y todo eso, pero están muy bien hechos. ¿Dónde viste agrónomos con perfil así generalista y técnico como en la Argentina, ¿no? Porque viste que uno dice Estados Unidos, sí, el agrónomo, pero es más el tipo de la universidad. ¿Existen en otros países? Los uruguayos, te iba a decir eso. Yo tengo un enorme respeto por los profesionales uruguayos, tanto los agrónomos que sí que hagan agricultura, de ganadería conozco menos, pero por ejemplo y en forestal, viste, son excelentes profesionales, humildes, creo que mucho más humildes que nosotros, en el sentido de los uruguayos son más humildes, de bajo perfil, no de humildes de pobreza, sino de bajo perfil. La verdad que los uruguayos, los chilenos tienen un poquito más de suficiencia, ¿no es cierto? Pero también hay muy buenos agrónomos. Yo he trabajado con agrónomos chilenos muy buenos. Y después del resto, pero la hasta verdad ahora es como América, ¿no? Sudamérica, pero después decir, en otros países del mundo, ¿viste? Yo, por ejemplo, no he tenido contacto con agrónomos franceses, por ejemplo, que podría ser. Claro. Y después el resto, los españoles están muy especializados. Yo he tenido mucha relación con agrónomos españoles, pero estaban muy especializados en los temas. No había un generalista, o no he conocido, por lo menos, generalistas así que puedan manejar distintos temas, o riego, mecanización, ¿no es cierto? O temas vinculados con la calidad de la cosecha de la uva para el vino, ¿viste? Pero eran, me parece, menos generalistas. Creo que nosotros, bueno, ahora también se ha perdido, porque nosotros en esta empresa que estaba trabajando hasta hace poco, la cantidad de asesores que teníamos para temas puntuales es enorme, no tiene nada que ver con lo que éramos nosotros, que hacíamos de todo, ¿viste? Claro, sí. Y claro, bueno, ahora la especialización, el avance tecnológico y todo eso requiere profesionales.
no sé si 3 años o algo así, una ex ayudante mía de la facultad, que es profesora de la Universidad del Sur en Bahía Blanca, me convocó para hacer por Zoom una charla. Ella da una materia del último año que, bueno, prácticamente los chicos se reciben, y para hacer el cierre de su materia me convocó para que contara cómo era la evolución de la agronomía desde que yo me recibí hasta ahora. Mirá qué bueno. Mirá, qué bueno. para mí fue un ejercicio fantástico, porque empecé a recordar, cuando anotaba, cosas que eran súper primitivas. Nosotros sacar 1.800 kilos de trigo, que en esa época decíamos 30 bolsas, ¿no es cierto? Porque la bolsa era de 60 kilos, era un rinde excelente, era un rinde excelente. Y así, digamos, tantas cosas que nosotros teníamos que hacer, que hacemos desde los análisis de suelo, todo. El agrónomo tenía que hacer todo, el asesor tenía, y trabajamos mucho, por suerte, en el CREA con los veterinarios, entonces trabajamos bien unidos, pero lo que ha cambiado la profesión es una cosa maravillosa, la verdad que es fantástica, y los nuevos temas de aplicaciones, inteligencia artificial y todo eso, es espectacular. Estoy contentísimo con eso, de haber participado de esa evolución, ¿no? Los 90 para mí fueron, en los 90 yo fue donde estuve más metido en la industria de semillas y todo eso. En los 90 yo aprendí muchísimo, ¿no? Apareció trigo híbrido, los híbridos simples. En trigo, ¿te acordás cuando apareció calidad, hablar de calidad y aparecía el club de los 100 quintales, ¿no? ¿Te acordás que era como decir, che, hubo, me parece, ahí una revolución agrícola interesante, ¿no? Después, ya en los 90, bueno, aparece la Asociación de Siembra Directa. Sí, evidentemente. En los 90 se producen algunos cambios con ganadores y perdedores, ¿no es cierto? El hecho de la desregulación, ¿no es cierto? El hecho de sacar las retenciones, ¿no es cierto? Eso generó, a mí me tocó justo estar en la Secretaría de Agricultura, claro, sí, en ese momento, y la verdad que lo que se logró pasar de, creo que 37 millones de toneladas a 50 y pico en 2 o 3 años, ¿viste? Todo eso. El auge de la soja con la siembra directa y la biotecnología. Sí, eso era en realidad bastante anterior. Yo fui a ver siembra directa a Estados Unidos en el año 79 con Shirley Phillips, con el CREA Arrecifes. Un viaje de grupo. En el 79 fuimos a Kentucky a ver siembra directa, ¿viste? Eso fue bastante antes de los 90. Lo que pasa es que después vinieron los herbicidas, principalmente glifosato, y entonces la siembra directa se pudo hacer mejor, digamos. Año 95, yo me acuerdo que estábamos en Expo Agro o Expo Chacra en ese momento, y me acuerdo la primera soja era una venidera tolerante a glifosato, claro. Entonces estaba el gen biotecnológico de RR, la siembra directa y la soja, y ahí ¡pum!, ¿no? Pegó. Y bueno, y ahí eso no es una casualidad que vino ni idea, digamos, eso tuvo varios componentes, ¿no es cierto? Uno es evidentemente la quita de las retenciones y la desregulación. Segundo, y esto es mérito de Marcelo Reguna, ¿no es cierto? A ver la aprobación de eventos biotecnológicos. A mí me tocó, como en esa época era director nacional de producción agropecuaria, coordinar la CONAVIA. Era el coordinador de la CONAVIA y realmente yo no sabía nada de biotecnología, pero los que se habían elegido, tanto del sector privado como del sector público, eran buenísimos, tipos que sabían un montón y se discutía muy a fondo las cosas y fueron aprobándose. Había los muy eventos. buen laburo con el INASE también, ¿no? Bueno, con el Instituto Nacional de Semilla, Mónica Pequeño, que estaba también por ahí, ¿no? Sí, Adelaida Harry y Mónica Pequeño, eran las dos que metían un trabajo bárbaro, ¿no? Que después se fue diluyendo, como todas las cosas en el Estado, ¿viste? Ahora, cuando vos ves, el Estado no puede desaparecer, no se puede dejar una libertad total, pero digamos, cuando el Estado hace bien las cosas, ¿no es cierto? Como esto de sacar las retenciones, de poner los eventos transgénicos, tratar de que haya propiedad intelectual de la semilla, con bastante poco éxito, ¿no es cierto? Pero ahí se dan las condiciones para el despegue, ¿no es cierto? Ayer charlábamos con unos amigos del problema de la falta de protección intelectual a las semillas, que hace que estamos teniendo un desarrollo menor del que se podría tener, porque a las empresas, claro, no conviene que después le multipliquen y no paguen las regalías. Ahora, ¿no? ¿qué nudo gordiano eso? Sí, pero qué nudo, ¿no? Porque yo a veces lo debato y hay un momento que decís, ¿cómo se logrará hacer esto? Yo digo, habría que internarse en un lugar 3 días con los grandes líderes de opinión y hacerlo, ¿no? Porque los criaderos tienen razón, digamos. Si vos la vas a volver a usar, me la agarpaste una sola vez, yo le decía a uno, bueno, te la tendrá que cobrar los 5 años que es la amortización de ese producto. Entonces, en vez de cobrártela, no sé,
$30 tendrás que cobrar 1.500, qué sé yo, ¿viste? Para tener que multiplicártelo. Hay un tema ahí, ¿no? Y hay productores incluso, y no es una cuestión de productor grande, mediano, chico, alto, mediana tecnología, porque va a tener un productor chico que te dice, sí, yo estoy dispuesto a agarparlo, y uno grande que te dice, no, esto es una avivada de los criaderos. Pero me parece que se va a ir produciendo en autógamas un fenómeno que es selectivo, porque la nueva generación de todas estas nuevas variedades, tanto en soja como en trigo, o las garpás o las garpás. Sí, es como que los privados dijeron, bueno, la ley de semilla no me protege, listo, me protejo yo, ¿no? En realidad, yo cuando dice cambiar la ley de semilla, lo primero que habría que hacer es que se cumpla la ley actual, digamos, porque no es un problema de cambiar la ley. Si hace una ley mejor que la actual, porque esta tiene 30 años, ¿no es cierto? De los 90, y tampoco se cumple, no se va a solucionar ningún problema, ¿no es cierto? A mí me parece que hay poca vocación. Yo una vez, en uno de los trabajos que hice de consultoría para el Mercosur, era desesperante, porque, por ejemplo, en Uruguay y en Brasil se pagaba, por ejemplo, el 90% de las regalías. En Paraguay el 70%, y la Argentina el 30 y pico. Sí, y en Brasil también, otro tanto, ¿no? Sí, por eso Uruguay y Brasil pagaban el 90%, y Paraguay el 70%, y nosotros el 30 y pico, no llegaba al 40%, casi el 40%. Es un tema cultural. Es un tema cultural de no pagar. Y eso, bueno, yo he tenido asesores y que decían, bueno, pero Arpov no tiene poder de policía, ¿para qué vas a pagar? Gente civilizada, y sin embargo opina así, ¿no? ¿Cuáles son los 5 países que más te gustaron de los 176? No te podría decir. ¿Qué pregunta, no te podría decir. Decime 2 países en los cuales te irías a vivir, si pudieras. Mira, en realidad Italia o España sin ninguna duda, claro, ¿cierto? Sí, eligiendo los lugares. Si vos me decís, yo también. Ahora, un país que a mí me asombra mucho, y por qué yo podría ser un país que podría elegir para vivir, por lo menos en la teoría, no sé si en la realidad, en la práctica, sería Japón. Mira, a mí me encanta Japón, a pesar de la dificultad de comunicación que uno tiene, ¿no es cierto? Sí. Me encanta el orden, la limpieza, la educación de la gente, la seguridad descartado. Hay muchos países donde son muy seguros, ¿no? Pero la realidad es que la idiosincrasia de la gente me parece maravillosa. Israel y su tecnología, ¿te sorprende? Yo visité una sola vez Israel, y no fue en un viaje técnico, sino en un viaje turístico, hace muchos años, hará 25 años. Tendría que volver, justamente era uno de los viajes que quería hacer de nuevo, después vino la guerra y todo eso, así que bueno, tendré que esperar un poco. Y me impresionó mucho, de lo poco que vi, la tecnología en intensivos, pero no me impresionó en extensivos, digamos. Pero viéndolo desde el camino, de la ruta, ¿viste? Pero uno sabe cuál es un cultivo bueno. Nosotros en lo extensivo, porque tenemos suelo, tenemos clima, etcétera. Ellos, es lógico que la eficiencia, si no tienen agua, tienen que manejar. Pero justamente un amigo me decía hace un par de días que había estado Israel en un viaje técnico, y que el potencial que tenemos nosotros entre los 400 y los 600 milímetros es maravilloso, digamos. Y eso es lo que tienen ellos en los extensivos, ¿no es cierto? Que uno lo mira con los ojos de nuestra pampa húmeda, no con los ojos de 400 o 600 milímetros. Los modelos, el modelo político y el desarrollo agropecuario, ¿no? Y te voy a tirar 2 casos que seguramente los viste más de cerca, ¿no? Colombia, con toda esa inseguridad que tuvo en su momento, Venezuela con este modelo, viste así. ¿Cuánto destruyen o potencia un modelo político-económico de la agricultura? Mirá, yo creo que es central, ¿no es cierto? Es central. Voy a poner el ejemplo de Chile, porque ahí sí lo conozco más, he trabajado. En Colombia y en Venezuela trabajé en los años, fines de los años 80, principios de los 90, pero dando charlas y demás, pero no metido en el campo. Era para una consultora italiana. Chile, todo el desarrollo lo hizo de mano del Estado, de un modelo político, digamos, Pro Chile, Fundación Chile, todo eso. La verdad que lo que hizo lo hicieron a través del Estado. Yo creo que es impresionante. Yo creo que no se puede tener un modelo de crecimiento sin el acompañamiento del Estado.
¿no? ¿Acompañar o políticas públicas? Por ejemplo, ¿una política es liberarte que vos hagas las cosas o la política tiene que ayudarte a vos a hacerlo? Yo creo que tiene que ayudarte a hacerlo, ¿no? Chile, la experiencia esa, por ejemplo, el desarrollo de la industria del salmón la hizo el Estado. Y cuando le terminó y vio que los salmones crecían, todo al sector privado, a todo el sector privado disponible, ¿no es cierto? Y lo mismo pasó con varias áreas del sector frutícola, inclusive en la parte forestal, el Estado participó mucho en el desarrollo inicial. Sí, sí. Vos laburaste mucho en forestación y bueno, y tu hermano también, ¿no? Sí, sí. Y acá te pregunto, yo tengo un número dando vuelta en la cabeza, ¿no? Así muy por arriba, 1.200.000 hectáreas de forestadas en Chile. Sí, puede ser. Argentina 1.200.000, Uruguay 1.200.000, ¿no? Un número medio así. Una vez creo que Afoga preguntaba. Y la gran pregunta es, Argentina, que 10 veces más grande que Uruguay, no sé cuántas veces más grande que Chile, ¿cómo es que el sector forestal no logra encontrar un espacio? ¿Qué es lo que falta ahí? Yo creo que faltan muchas cosas. En primer lugar, la estabilidad del país, ¿no es cierto? De hecho, en los años 90, mira, esa historia es increíble, porque en los años 90 había menos de 30 personas en la dirección forestal y se plantaban 100.000 hectáreas, porque había estabilidad, vinieron empresas extranjeras y todo lo demás. Ahora, la última vez que nosotros padecemos el sector con los planes forestales y todo lo demás, había, no sé si ahora, pero digamos hace 3 años, por ejemplo, había 150 personas y se plantaban creo que menos de 50.000 hectáreas. Es decir, que estabilidad por una inversión que es como mínimo a 10, 12 años o 20 años es fundamental. El otro problema es el riesgo país. ¿Por qué nos instalan? Viste, hay muchas historias, ¿por qué nos instalaron en Argentina? Y se cree, mucho folclore y todo eso. En realidad no se instalan por una inversión de $1.000 millones, y si vos ves la sobretasa que paga la Argentina en los créditos internacionales por el riesgo de país alto con respecto a lo que paga Uruguay o Chile, no es viable la inversión en eso. Digamos, a pesar de que la Argentina tiene, digamos, un potencial forestal muchísimo mayor por una cuestión de extensión, como decís vos, y agroclimática, que el que tiene Uruguay y el que tiene Chile, que están mucho más limitados geográficamente. Y sin embargo, las empresas, justamente por la estabilidad, se instalan allá, ¿no? Después es un sector que gran parte del sector está en la informalidad. Entonces, salvo las grandes compañías celulósicas y todo lo demás, están en informalidad, con lo cual no pueden crecer, no pueden tecnificar, no pueden exportar, ¿viste? Entonces se producen, yo creo que es un conjunto de razones. Inversores hay, digamos, gente interesada. De hecho, yo tuve muchos años en un consorcio forestal en Entre Ríos, y ahora sigo bastante ligado a todo el movimiento forestal y a la producción, por supuesto, y me parece que inversores aparecen, pero las condiciones estas, nadie quiere invertir en Argentina con la inseguridad que hay a 12 años, ¿viste? ¿Cuál fue el laburo que más te gustó? Tira 2 si querés. Sí, o más. No, porque yo soy un apasionado de la profesión, ¿no? Así que ¿Y de qué parte de la profesión sos más apasionado? ¿Qué te gusta más? ¿Cultivos extensivos, forestación, control de plaga, maleza? Yo creo que la agricultura es porque la agricultura hoy en día es algo que es muy intensivo, aunque sea un cultivos extensivos, ¿no es cierto? Pero tenés que estar todos los días atrás de eso, no es como antes que lo único que aplicabas un 2,4-D en un trigo de 2,4-D tordón y punto, ¿viste? Si sacabas después cosechabas 18 quintales te iba bien. Pero yo creo que la agricultura es lo que más me ha gustado. El CREA me gustó muchísimo, me gustó mucho también la tijereta, ¿no es cierto? Haber empezado con eso. La verdad que esa parte me gustó mucho. Algunas consultorías me gustaron mucho porque aprendí mucho, las consultoras hechas para el gobierno de Chile. Ahí realmente aprendí muchísimo. Y armaste un lindo equipo, ¿no? El otro día estuvimos en Santa Fe con Gustavo Moseres y el currículo de él estaba ligado a vos, ¿no? Y todo el tiempo, ¿no? El tipo te quiere un montón. Sí. Mirá, ayer salimos con
a tomar una cerveza ayer a la tarde con 2 amigos, viste, que trabajaron conmigo en la Secretaría de Agricultura hace 30 años, ¿viste? Sí, me sigo viendo. La verdad que siempre he tenido facilidad para armar equipos y eso es lo que me ha permitido crecer a mí, digamos, porque hay agrónomos excelentes, pero que no han armado equipos y se han quedado con lo que ellos podían hacer, ¿no es cierto? Y no pudieron crecer justamente por no armar equipos, ¿no? ¿Cómo fue? Porque esto es interesante. Vos sabés que sos el segundo caso, por lo menos que yo conozco. El primero fue Fernando Rojas Panelo, que también lo debe conocer de la vida y de los CREA. No, Fernando jugamos al fútbol juntos en Cuba. Mirá vos. En un equipo que se llama Invasores. Mirá qué grande. Con los cuales nos seguimos viendo. Digo, Fernando, bueno, vive afuera, pero está en azul, pero nos vemos menos, o nos vemos visto poco en los últimos años. Pero sí, jugamos juntos al fútbol. Y vos sabés que yo le hice una nota a él y una cosa que me había impresionado de su historia. Yo lo conocía mucho porque desde la facultad de leer artículos y cosas, el tipo, viste, muy profesional. Pero me había impresionado porque era de los pocos agrónomos que habían logrado comprarse campo. Y yo siempre lo digo, ¿no? Porque, digamos, como agrónomo, bueno, si tenés la suerte de que hayas tenido una familia que tiene campo, buenísimo. Pero si no la tuviste, la tuvimos que remar muchísimo todo para construirnos y deconstruirnos. Pero vos sos el segundo que conozco que ha logrado comprarse campo, ¿no? Muy buena esa. Sí, bueno, mirá, la verdad que a veces he tomado buenas decisiones estratégicas, otras veces he tomado malas y me he ido mal, obviamente, no es que todo sale bien. Pero yo tenía menos de 30 años cuando compré la primera fracción de campo. Ganaba bien en la profesión, tenía ahorros y compré 44 hectáreas en Concordia, que no conocía Concordia tampoco, sino que una vez viniendo de comprar novillos en Mercedes, en Corrientes, yo dije, bueno, la forestación es la actividad que tengo que hacer, porque la forestación no requiere estar encima, porque si yo hago tambo, por ejemplo, que era lo que me dedicaba muchísimo, ¿no es cierto?, en el CREA Santa Fe y acá en el CREA Monte, que también estaba, voy a tener que estar todo el día atrás del tambero y no voy a poder trabajar. Entonces la forestación en aquella época era mucho más sencilla que ahora y estar menos intensiva, y resulta que paré en Concordia, fui a una inmobiliaria, bueno, al final hice y compré esas 44 hectáreas a pagar también, parte, no sé, durante 1 año, 2 años. Y después, bueno, fui creciendo cuando plantaba los eucaliptos, cuando se cortaban los eucaliptos, con ese dinero, antes con lo que vos cortabas 1 hectárea, comprabas 2 hectáreas de campo. Esa era la relación histórica. Bueno. Entonces eso me permitió crecer bastante. Yo creo que fue así, me fue bien la profesión y en vez de invertir en otras cosas o gastarme el dinero, me lo compraba forestación. Eso me da una cierta tranquilidad en la vida, ¿no? ¿Cómo fueron tus experiencias? Por ejemplo, vos fuiste a Rusia, seguro. Sí, ¿no? un par de veces. Yo una vez te preguntaba por el Transiberiano, ¿no? Sí. Debe ser espectacular hacerse ese viaje. No sé cuántos kilómetros tiene, ¿por qué lo construyeron? ¿Era para llevar a Siberia a todos los que eran los enemigos? No, porque va por el sur de Siberia, ¿no? No, mira, la construcción es un tema, me imagino, geopolítico, ¿no es cierto? Yo hay 2 ramales, hay 3 ramales. Está el Transiberiano, que pasa por Mongolia, que se llama Transmongoliano, que es el que yo tomé, es decir, que va de Pekín a Ulan Bator, que es la capital de Mongolia, y de Ulan Bator a Moscú. Eso, no sé, la verdad que los kilómetros no me los acuerdo, pero fueron 7 días de viaje. Yo dormías en el tren, todo. Sí, pero yo me bajé en la mitad en Ulan Bator, estuve unos días recorriendo Mongolia y después me subí y seguí a Moscú, que todavía la gente del Club de Bolonia, que es una institución que participo de hace muchos años, se acuerda porque yo llegué a un congreso en Moscú a través del Transiberiano, digamos. Todos llegaban en avión y yo llegué en el tren desde el otro lado, ¿no es cierto? Después hay un ramán que algún día tal vez lo haga, que es el de Vladivostok a Moscú. Ese va desde el Pacífico hasta Moscú. Son, creo que 10 usos horarios y son como 10 días de viaje. Mirá vos, siempre tenías tu habitación, todo debe ser bárbaro, sí, un camarote bueno. compartido, no hay camarotes individuales, pero como el que yo tomé, hay un transiberiano de lujo también que hace un tramo o algo por el estilo, digamos, yo tomé el común, digamos. ¿Y ibas bajando en estaciones? ¿O las estaciones eran un stop y sí, a veces eran algunas horas, otras veces para 3-4 horas, pero no podías hacer mucho más allá de vivir. Es un tren de contrabandistas el Transiberiano, manejado por los mongoles. Compran las cosas en China
y las llevan a vender a Rusia. Y los compartimentos están todos abarrotados de cosas y demás. Y después, un momento, cuando llegan a la frontera con Rusia, ahí desaparece todo. O sea, queda todo libre el tren. Todo libre, ¿viste? Entonces vienen los inspectores rusos con un destornillador para ver si hay cosas arriba. Obviamente que Ya las se cosas lo estarán bajaron abajo. todo. No, están en algún lugar que los inspectores no miran, ¿viste? Porque está todo, obviamente. Y entonces paraba el tren en las estaciones y bajaban con cosas para vender. Y la gente era una multitud que había en el andén para comprar, yo qué sé, hasta tenían como una especie de maniquí con la ropa que traían en el tren para ofrecer la ropa. Y después el resto lo venderían en Moscú. Porque las cosas, claro, en Rusia son muchísimo más caras que en China, ¿no? ¿Y el Orient Express? No, el Orient Express es un tren que he tomado algún tramo, no he hecho eso es maravilloso. Es otra cosa, ¿no? De lujo, debe ser un pedazo de historia europea. Tengo un libro, lástima porque vos me hablaste del Orient Express, no te lo traje, de un amigo mío que hizo un libro fabuloso del Orient Express. Fabuloso del Orient Express. No es un amigo mío, es el amigo de una amiga mía de Barcelona que combinamos y hicimos un almuerzo. Y bueno, porque el libro es tan maravilloso que cuenta la historia de cada vagón, quiénes viajaron, una cosa. ¡Qué bueno! Y bueno, y realmente con Mauricio Wiesenthal se llama este señor, es un personaje increíble. Y con Mauricio digo, pero esto es como nostálgico el libro porque es de una época que no volverá. Y me dice, sí, claro, ¿viste? Cuando vos ves cómo era y quiénes viajaban y las anécdotas y todo eso. Bueno, hubo trenes argentinos, no creo que como el Orient Express, pero en algún momento los trenes argentinos tenían también su lujo y todo. Sí, ¿no? sí, claro. Yo tenía un compañero de facultad que éramos muy amigos y que iba al campo, que su madre, y cuando llegaban, desenganchaban el vagón en la estación, claro, porque seguía durmiendo hasta la mañana, y ahí lo iban a buscar y el tren seguía, ¿no? Así eran otra cosa. Sí, muy lindo. Bueno, contame, porque está bueno esto, ¿no? Nunca perdiste este afán de conocer lugares, y yo que te sigo por las redes y siempre te veo en todos lados, armaste un grupo de trekking. Sí. Tenés un grupo argentino de trekking que no sé si además ya pasan a otras fronteras, ¿no? Pero te veo andando en lugares comunes, ¿no? Que a lo mejor uno dice, che, mira, este loco está haciendo en este lugar, ¿no? Y de repente subiste un cerro, bajaste, agarraste un río, un pueblo, alguna cosa histórica. ¿Cómo fue eso? Mira, yo no hice el grupo de trekking, lo hizo un amigo. Yo me contacté porque un día este grupo que se llama Geron Trek, porque eran todos grandes, se publicó una nota del grupo en La Nación. Entonces de ahí fui a ver, en esa época tenía una web, y entonces fui a ver, y bueno, y al final escribí, y bueno. ¿Y te conectaste? Gente que no conocía. Gente que no conocía de ningún lado. Esto habrá sido hace 15 años. Ah, un montón. Sí, hace mucho. Y bueno, y les caí bien, porque había un montón que habían ido, hicieron una reunión en un bar de Palermo, y bueno, tuvieron que dividirla, unos a la terraza y otros ahí, porque había, no sé, 150 personas que interesados. Después quedamos dos, de 150 por distintas circunstancias, quedaron dos. Ellos siguieron con un grupo de la gente nueva, llamemos así, en la reserva ecológica. Entonces salían los sábados a caminar, dar una vuelta a la reserva. Bueno, y me sumé al grupo ese, y la verdad que es un grupo de gente fabulosa, todos de otras disciplinas, pensamos de distinta manera, políticamente más, pero tenemos esto en común. Y entonces hemos tratado de hacer siempre un trekking en Argentina y un trekking afuera. Algunos años el de afuera no se hizo. Este año fuimos en marzo al norte de Neuquén. Estuvimos en la Cordillera del Viento, y en Cabiahue. Y después nos fuimos con un grupito ya un poco más chico este año en las Dolomitas, en el norte de Italia. Mira qué bien, qué bueno. Así que el año que viene ya tenemos planificado, en marzo, vamos a Villa Pegüeña y quizás cruzamos a Chile y todo eso. Qué bueno. Pero, ¿hiciste alguna vez el trayecto de San Martín cruzando la cordillera? No lo hice. ¿Te divertiría hacerlo? Sí, me encantaría. ¿Y a los restos del desastre de los Andes? Sí, ahí sí fui con mi hijo de 15
15, que en esa época tenía 15 años, es decir, que fue hace 20, porque Mirá ahora vos. tiene 35, el más chico. Fuimos a caballo. Una emoción bárbara, Sí, ¿no? sí, Llegar la ahí, verdad, debe ser. llegar ahí, la verdad que es muy emocionante. Lo hicimos a caballo, sí, muy lindo. Una muy buena experiencia. ¿Qué te gustaría hacer de acá en adelante? Mirá, ¿Qué cosa nueva? ¿Tenés proyecto, alguna cosa nueva de la que, o sea, vas a seguir haciendo trekking, vas a seguir viajando, vas a seguir en algunos campos que estás, vas a seguir forestando? ¿Qué otra cosa te gustaría hacer? mira, lo que estoy haciendo, primero mucho el deporte, ¿no? Esta semana, por ejemplo, tengo 4 días de tenis a la mañana. Ah, claro, cierto también, que le metés al tenis como loco. 4 días con otro grupo caminando por Palermo, que damos 2 vueltas de 7:30 a 8:30 de la mañana Qué por bueno. el lago grande de Palermo, damos 2 vueltas, son casi 5 kilómetros, y eso después viene el café, ¿viste? Después vienen, digamos, La en charla, los dos todo, grupos. está Ayer, bueno. por ejemplo, jugué al tenis de 8 a 9:30 y después quedamos de 9:30 a 11 charlando, ¿viste? Y tomando café. ¿Dónde jugás demás. al tenis? En Cuba, Palermo. Ah, mirá, Sí, ahí ese claro. grupo somos más de 20 y entonces es fácil combinar partidos. Ayer había 3 canchas, por ejemplo, de grupito nuestro éramos 12 que estamos jugando. Esas 2 cosas fundamentales. Y estoy leyendo sobre inteligencia artificial. Ah, Me mirá. interesa mucho lo de inteligencia artificial, me parece que es un mundo fabuloso, un mundo nuevo, que realmente también un poco la geopolítica, porque como decimos con algunos amigos que por ahí charlamos estos temas y hacemos lecturas en común y después las discutimos, los mismos libros, asistimos al fin de una era y empezamos una distinta, ¿no es cierto? Y eso se ve no solamente en tecnología, sino también en la política, ¿no es cierto? Lo que pasa en varios países es así. ¿Cuál fue el último libro que leíste? El de yo soy malo para la memoria, pero hace poquito terminé de leer el mismo de los ingenieros del caos, el último que se llama Los depredadores, o La era de los depredadores, que es un libro, el primero fue El mago del Kremlin, el segundo... Ah, sí, claro, sí. Bueno, es un tipo que tiene una visión, está aparentemente muy relacionado en esferas altas europeas, ¿no es cierto? Es un italiano que vive en Francia y es politólogo. Y bueno, la descripción que hace de este proceso, del populismo, de la influencia de las redes sociales digamos, enviando a cada uno el mensaje que quiere escuchar para después sumar votos de distintos lugares y todo eso es interesante. No digo que sea 100% cierto, pero porque la verdad que no estoy en condiciones de poderlo evaluar, ¿no? Pero es un mensaje interesante y bueno, y también me preocupa un poco el deterioro de la política, ¿no es cierto? El deterioro de la política. Mundial y global. Sí. No sé. A mí me preocupa este tema de Putin, vos que estuviste allá, ¿no? Algún otro me contestaba y me decía, pues yo digo, no, este tema de que Europa esté preocupada. Trump, que no hay duda que aflojó con Putin, porque la realidad es que la propuesta que le hacen a Ucrania es bastante denigrante, ¿no? Sí. O sea, perdés toda la zona del Donbass, perdés todo el sur, 600.000 miembros de las Fuerzas Armadas, o sea, como que quedás desprotegido. Y alguien me dijo, ¿sabes qué pasa, flaco? En realidad acá en todo esto lo que hubo fue que la OTAN fue extendiéndose en áreas donde, qué sé yo, en su momento cuando se lo repartieron no eran las de ellos. Y entonces Putin de a poco va tratando de capturar. No lo sé, pero lo que digo es, nos pone el mundo en peligro en un momento donde tendríamos que pensar, tenemos alimentos que sobran, la famosa teoría maltusiana se quebró, hay más producción, ¿viste? Sobra todo, sobra soja, sobra maíz, sobra trigo. Más el otro día preguntaba, ¿qué cultivo de invierno podemos hacer? Tenemos que empezar a pensar en legumbres, en canola, colza, camelina, porque, ¿viste? Como que ya ahora tenemos 26 millones de toneladas de trigo, no sabemos dónde meterla. Entonces digo, estamos en un momento tan piola, la salud, la medicina, Sí, ¿viste? Vos decís, a ver, si hubiéramos nacido hace 100 años, te pegabas un tiro cada uno, ¿viste? Que era, ¿no? La época no hace tanto, ¿viste? Fusilabas a cualquiera. Y vos decís, che, pero en esta época sí tenés un tipo tan primitivo que estén buscando guerra en el mundo, ¿no? Bueno, yo creo que Rusia ha sido siempre un imperio. Yo no sé si Rusia es tan poderoso. También ayer lo discutíamos con unos amigos. A mí me parece que poderoso es China y Estados Unidos.
¿no es cierto? Rusia, de hecho, no pudo ganarle a Ucrania, digamos, siendo un país inmenso, ¿no es cierto? Y cuando uno recorre con esto del transiberiano, que va por el interior de Rusia, ves que es un país que está mayoritariamente degradado, ¿no es cierto? Fábricas abandonadas, las casas, digamos, no digo derruidas, pero la gente vive en condiciones muy, muy poco favorables, ¿no es cierto? A pesar de que Moscú es una capital fantástica, divina. Pero yo creo que... No le tenés tanto miedo. No, a Rusia no creo que no. Me parece que... China me parece que es tan cerebral ahora que no creo que ellos mismos deben pensar, ¿para qué vamos a meter despelote? No, ellos de la guerra es con que entre un solo petardo acá se arma un bolón que no, y no vamos a poder vender. ¿Viste? Claro, me parece que los tipos son más cerebrales, mucho más inteligentes, mucho más inteligentes. Nos están pasando y por calladito arriba la todo, boca, ¿no? y calladito la boca. La verdad que sí, eso es un problema, y esa visión es cierta, que la OTAN ya llevó demasiado cerca, claro. Y bueno, y Rusia, viste, Ucrania era mío, yo tengo una teoría que hace muchos años desarrollo, que creo que Estados Unidos perdió la oportunidad. Yo no soy un politólogo, así que me puedo equivocar totalmente, ¿no? Pero perdió la oportunidad de cambiar a Rusia como cambió a Alemania y como cambió a Japón, con el plan Marshall y con lo que hizo en Japón, ¿no es cierto?, para el progreso. Los rusos, y eso sí lo sé porque tengo amigos a través de las vinculaciones profesionales, principalmente del Club de Bolonia, lo pasaron mucho peor después de la caída de la Unión Soviética que antes. Porque antes hacían filas, tenían la cartilla y todo eso, pero después se quedaron sin jubilación, terminó siendo caótica, ¿no es cierto? En el tema maquinaria agrícola, los tipos dejaron de fabricar tractores, porque, claro, los tractores una pieza la hacían en este país, la otra en tal otro, todo era la Unión Soviética, los ensamblaban en Bielorrusia y ahí, ¿cómo se llama?, salía. Claro, cuando este país cayó, el otro cayó, las fábricas se desintegraron y todo lo demás desapareció. Yo creo que si se hubiera hecho un esfuerzo desde parte de Occidente para que la salida de la Unión Soviética fuera una democratización como ocurrió en Alemania, posiblemente no ocurriría esto, pero pasaron tan mal después de la caída de la Unión Soviética que posiblemente este sentido imperial que tienen los rusos hace que tengámoslo presente, ¿no? ¿Cómo lo ves a Trump? Es muy difícil la pregunta. Me parece que es un líder populista. Me asombran muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que esta negociación con Gaza la haga el yerno y un socio de una empresa. Yo no sé qué pensarán los del Pentágono y los de la CIA de estas cosas, y no sé cómo está organizado, pero es muy raro, ¿no? Es muy, muy, muy raro para un país con instituciones muy fuertes como es Estados Unidos, con mucho orden, digamos, un país donde la democracia funciona muy bien. Me asombra un poco, ¿no? Se lo nota un tipo muy emocional y negociador de empresa, ¿no? Es típico vendedor y que organiza, que de repente lo bueno que tiene que, qué sé yo, si alguno está en contra, le mete, viste, no sé, se pelea de repente con Lula y de repente va, se ve, bueno, ok, te bajo todo. No es un tipo que guarde rencor. Le tengo más miedo a Putin que a Trump en ese sentido. ¿no? seguro. Por lo menos es un loco que vos sabés para dónde dispara y que en último caso te sentás y negociás. El otro te va a decir que sí, te va a sacudir por atrás. Sí, es seguro, eso no hay ninguna duda. Y bueno, y China, por otro lado, lo que ha progresado China, ¿no es cierto? El primer viaje a China lo hice en el año 92. En ese momento no había autos privados, los autos eran o de compañías del Estado o de ministerios. Beijing estaba de noche toda sin luces, apagada totalmente, 92, ¿viste? Qué horror, y los tipos ya estaban desarrollando, se estaban haciendo las zonas esas industriales. Las del sur, esas que les permitían que ellos pudieran producir y vender y que te quede la rentabilidad. Exactamente, estaban empezando con eso, ¿viste? Y cuando uno va a China ahora es una cosa tan maravillosa, ¿viste? Y siempre calladito la boca, sin hacer ningún alarde de nada, todo eso. Pero, ¿viste? Ellos tienen un camino prefijado y todos van atrás de ese camino, ¿no? ¿Estuviste en los países escandinavos? ¿Qué te parece el famoso tema de la educación finlandesa, Suecia, Noruega, todo esto, ¿no? De vivir una clase media bien, ordenado, etcétera. ¿Cómo lo viviste? Mira, conozco así como turista nada más, ¿no es cierto? He estado algunas veces, más de una vez. Inclusive he viajado mucho, porque he viajado desde Oslo hasta
a Cabo Norte, viste, en auto, digamos, por mi cuenta. Bueno, son países maravillosos, más allá del clima, que pobres, son maravillosos en el sentido de la educación de la gente, el orden, todo lo que hay. Sí, son países de que todo el mundo es clase media prácticamente, me imagino, y bueno, hay algunos migrantes para hacer algunos trabajos, pero son países, me parece que funciona bien. No conozco mucho más de la educación, todo el mundo habla maravilla de educación finlandesa, ¿no? Pero ¿Islandia y Alaska? bueno, bastante distinto, ¿no? ¿Estuviste en ambos? Sí. Y ahora estuve en las Islas Feroe, que son muy parecidas a Islandia. Las Islas Feroe son bastante independientes, si bien pertenecen a Dinamarca, igual que Groenlandia, ¿no es cierto? Son paisajes, prácticamente no hay árboles, ¿no es cierto? Muy frío, por supuesto, y con unas praderas lindísimas, con un corto tiempo para poder hacer rollos, ¿no es cierto? Y algunas vacas que tienen y algunas ovejas. En Feroe, sobre todo ovejas, más que vacas. ¿Son temperaturas como Tierra del Fuego? No, sí, pero deben ser más frías que Tierra del Fuego. Pero con mucha humedad, ¿no? Con mucha humedad, pero mucha montaña también. Claro. Es decir, mucho desaprovechado. Son los valles lo que hay, y han desarrollado una industria de salmón impresionante, todos ellos. Yo te diría que son dos países también donde todo es clase media prácticamente, Claro, ¿no? sí, no y existe Alaska me parece que lo conozco menos porque lo he visto así en un crucero, bajando en varios lugares, pero así algunas horas. Hay que vivir ahí, ¿no? Y hay que vivir. Vos sabés que en Alaska es la tasa de avionetas más grande del mundo, digamos, la cantidad de habitantes por avioneta es la única manera de la única manera de moverse, porque son además avionetas que tienen que aterrizan en el agua, ¿no? Claro. Acuatizan. Así que eso, bueno, tiene mucho turismo Alaska, y bueno, tendrá recursos naturales también. Pero alguna vez también tendría ganas de hacerlo desde Vancouver hacia el norte, recorrerlo en auto, ¿no? Groenlandia me dijiste que hiciste también. Sí. Y para ir cerrando, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia? Algo comentaste, ¿no? Interacción público-privado, un tipo que estuvo tanto en la actividad privada, los años que estuviste, porque estuviste durante el gobierno de Menem en la Secretaría de Agricultura, y estuviste también un lapso en el gobierno de la Rúa, ¿no? Bueno, ¿cómo viviste eso? Y cómo es cuando uno viene de la actividad privada y tiene otros ritmos y de repente entrar ahí, ¿no? El famoso tema de, qué sé yo, ¿viste? Todo hay que preguntar, y esto y el otro y los horarios. ¿Cómo lo viviste? Mira, para hacer una primera explicación, yo tenía 15 años de profesión cuando entré, y lo que le decía cuando hicimos al año, nos reunimos para fin de año, que digo, mira, yo aprendí tanto en este año en la administración pública como en los 15 años anteriores de la profesión. Fuerte eso, ¿no? De otras cosas que no tienen nada que ver, por supuesto. Eran dos cosas, son dos mundos totalmente distintos. Yo creo que son dos mundos complementarios, pero es muy desgastante porque, viste, se cambia, no sé, el secretario de Agricultura, en el caso mío, viste, y entonces todos quieren, a pesar de que yo había ganado el concurso y cuando se hizo el SINAPA, que era el sistema de concursos para la administración pública, ¿no es cierto? Ahí tuve una consultora primero que era Harnel López, y después un tribunal que era yo qué sé, el viceministro de Caballo, Sánchez, el otro, bueno, 2 o 3 personalidades o 4 personalidades, y que propusieron una terna al secretario, ¿no es cierto? Que era Marcelo. Y después, claro, cuando cambia el secretario, obviamente que quiere poner en ese lugar a un conocido, un amigo, alguien que le tiene confianza porque lo conoce. Entonces, eso es una lucha muy grande. Después se ha ido diluyendo. Todo eso que cambió en la Secretaría en los años 90 se fue perdiendo. La verdad, mi sensación es como que... Y yo cuando escucho quiénes son los que designan como director nacional y cosas por el estilo, que ya no es por concurso ni nada, ¿viste? Son gente que apenas terminó la facultad. Entonces yo creo que ahí ha habido una degradación del Estado, ¿no? Paulatina. Pero... Y usted tuvieron un lindo equipo, ¿no? Estabas vos, Gustavo Oliverio, Marcelo Rigura, Gustavo López.
Era un equipazo de gente, la ¿no? verdad Moseri que, también creo que estuvo con vos ahí. Gustavo, sí. Sí, porque cuando hubo una reestructuración muy grande en la Secretaría, yo tenía un equipo en la facultad muy grande de gente. Tenemos como 30 ayudantes en la cátedra, heredados de Marcelo Fulón, ¿viste? Cuando estaba Marcelo Fulón, que después se fue a la Universidad de Belgrano, pero bueno, el equipo, Marcelo fue una persona fabulosa que armó un equipo impresionante, ¿no es cierto? Y la realidad es que llevé parte de mi equipo, que eran todos muy jóvenes, a trabajar, y todos trabajaron como locos, ¿viste? La verdad que hicieron un cambio, y algunos siguen todavía. Mercedes Nismo, por ejemplo, entró, claro, que ahora tuvo un desempeño muy importante en los últimos años. Mercedes Nismo, Karina Lamelas, Pablo Lima, digamos, todos esos quedaron de aquella época, y la mayor parte después se fue buscando el sector privado. Posgrado en agronegocios, sí. Maestría, especialización, sí. Y esa cogestión con Rubén Ordóñez. Con Héctor Ordóñez. Héctor Ordóñez. Bueno, el tema es así. Héctor estaba con esta idea de agronegocios, y en un momento dado me dijo, ¿te parece? Lo llevamos a la Universidad de Belgrano, que esto y lo otro. Bueno, él lo presentó en la Universidad de Belgrano y no salió. Y digo, bueno, yo lo puedo llevar a agronomía. Yo era ya profesor, no me acuerdo si titular o era adjunto o asociado, creo que era. En ese momento lo llevo a la Facultad de Agronomía, y en principio Vilela era el decano y hubo un interés. Entonces me sentí obligado también de llevarlo como codirector a Héctor. La realidad es esa. Y Vilela fue muy habilidoso, porque Vilela muy piola, porque armó varias carreras. Muy habilidoso, no, pero en esto del posgrado de agronegocio, que yo conozco, era una cosa complicada, porque era un MBA que no tenía ciencias económicas en la UBA. Entonces, negociar que este programa fuera adelante, porque no se hace en la facultad, eso tiene que ser el Consejo Superior de la UBA, claro, y los de Ciencia Económica. Y entonces armó algo bastante inteligente, que fue que las materias básicas, que era de economía, micro, macro, marketing, estuvieron relacionadas con las que tenían agronomía. No, fueran dadas por los profesores de Ciencias Económicas. Y entonces se armó un coordinador que era Berman, Josué Berman, que después, ahora hasta hace poco trabajamos juntos, era el coordinador de los profesores de Ciencias Económicas y de las materias de Ciencias Económicas. Y entonces, bueno, trabajamos nosotros con Héctor en la parte de nueva economía institucional y todo eso. Después, viste, las cuestiones de carácter no son fáciles. Entonces un día le dije a Vilia, mira, vos me podés echar del programa, pero lo que no podés hacer es que yo siga trabajando con quien no quiero trabajar, ¿viste? Y es una realidad, pero cuestiones de carácter, de formas, de una serie de cosas. De todas maneras... Claro, es difícil el modelo de cogestionar algo, ¿no? Cuando, digamos, venimos de orígenes muy diferentes, hemos tenido un desempeño profesional muy distinto, ¿no es cierto? Muchos ámbitos diferentes, pero la verdad es que bueno, y ahí fue cuando me fui a San Andrés. Y ahí armaste a San Andrés, sí, claro, sí, buenísimo. Y también estuve en el SEMA dando unos cursitos un par de años, eran 10 clases, también un posgrado de agronegocios, ahí me pusieron también como profesor titular en el SEMA, y la verdad que bueno, pero de todas maneras yo creo que el mayor mérito fue antes de la creación del programa de agronegocios, cuando nosotros, ya Marcelo no estaba en la cátedra, me parece, desarrollé el tema de cadenas en la Facultad de Agronomía, que era una cosa impensable, que nadie hablaba. Ahí sacaste el de la cadena del vino. Bueno, ahí se... La verdad es que yo lo encontré en la agronomía y te mandé la foto. Sí, me mandaste en un hotel en Chaltén, me parece. Mirá cómo te acordás, me acuerdo porque me mandaste razón, la foto. Sí, en un hotel de Chaltén me mandaste la foto. Estaba ahí la foto, de sí, mi libro, señor. Del año 98, antes del programa de agronegocios. Bueno, yo creo que eso también fue un punto de inflexión, creo que fue un aporte muy grande a la agronomía, a la Facultad de Agronomía. Esa visión de cadenas, la visión de cadenas, que era una visión que yo ya la había desarrollado antes en la Secretaría de Agricultura, cuando hice el programa de integración vertical. ¿Cómo se puede integrar verticalmente los productores? Hicimos 11 o 12 publicaciones de distintas ramas, ¿no es cierto?, de distintas actividades, y después hice mi tesis de maestría, que tengo una maestría en política y gestión de la ciencia y de tecnología, y esa tesis también la hice sobre cadenas, sobre la integración y coordinación vertical de cadenas agroalimentarias.
¿Cómo haces para hacer tantas cosas? ¿Cómo haces para tener tanta atención distribuida, generarte los tiempos? Uno dice, che, este estuvo en la comisión en la facultad, está de profesor en la facultad, está en el otro programa de no sé cuánto, viaja afuera, tiene consultoría, administra su campo con la forestación. Vos decís, ¿cómo haces? Porque claro, hay que tener muchos trombitos dando vuelta, ¿no? ¿Cómo lo manejas esa atención distribuida? O sea que no lo siento como una atención para nada. Quizás en algunos momentos de pico de trabajo, pero sobre todo cuando hay conflictos. Cuando no hay conflictos puede haber muchísimo trabajo que no lo siento mal. Pero viste, a veces en la Secretaría de Agricultura no era fácil. ¿No? Claro. En alguna época del programa de agronegocios no fue fácil tampoco, pero en términos generales te diría que, no sé, a mí me enseñaron a ser organizado desde chiquito, ¿viste? De casa, que el tiempo perdido no se recupera más, ¿viste? Y entonces hago, yo qué sé, tengo 2 minutos y hago una cosa, ¿viste? Y después también le dedico mucho tiempo a actividades sociales y cosas que no tienen nada que ver. ¿Dejás tiempo para el ocio? ¿Viste que ahora está muy de moda este tema? Dicen el ocio creativo, ¿no? ¿Viste? Como que todo el tiempo estamos enquilombados con muchísimas cosas y de repente... Yo esta semana, además de todo lo que te conté del deporte, por ejemplo, todas las tardes, el domingo salgo de viaje, ¿no es cierto? Pero de lunes a sábado, todas las tardes y noches he tenido alguna actividad. O tarde o noche, alguna actividad social, digamos. No sé, me organizo, me resulta fácil, le dedico bastante tiempo y aparte gracias. La verdad que no me cuesta, puedo trabajar en cualquier lado también. Si puedo venir, claro, puedo venir en el subte, remoto te ayuda un montón. Puedo venir en el subte mandando correos electrónicos, haciendo, no sé, home banking. ¿A dónde te vas de viaje ahora? No, a Costa Rica, un viaje tranquilo, 12 días y bueno, a recorrer el un poquito de playa, aire y sol. Poco playa, sí, algo de playa sí, pero me gusta más la naturaleza, ¿no? Yo la playa, sí, voy, pero no muchas horas, ¿viste? No, el ocio ese de estar así tomando sol, no. Eso ya es demasiado. Sí. Bueno, ¿qué tal la pasaste? Muy bien, ¿Te muy gustó? Bien, me encantó la charla. Que yo, cuando me dijiste, bueno, mirá, qué sé yo, ¿de qué vamos a hablar? Vos quedate tranquilo, libro abierto, y yo sabía que había tantas cosas, ¿no? Que transversalmente linkeaban tu vida y a medida que la vamos haciendo, yo lo que exploro mucho, y sobre todo del otro lado me imagino cuánta gente se lleva experiencias agronómicas, experiencias de vida, cosas personales, la integración de nuestra vida laboral, profesional, de estudio y también el ocio. Y bueno, y en tu caso ¿no? El agrónomo emprendedor y embajador en 176 países. Ahí tenés un récord espectacular. No, bueno, pero vos sos muy bueno preguntando. Por ahí un día hacemos al revés. Vengo yo y te hago las preguntas a vos y contás tu profesión. ¿Te parece? Me encantó. Gracias, Hugo, por venir. Bueno, gracias muchísimas a vos, gracias. Ricardo. Muchísimas gracias a vos. Hugo Cetrángulo acá, en Mano a Mano. Mano a mano, mano a mano. Con Ricardo Guindi. Un podcast a fondo. Solo. Por Canal Agrositio.